desarrollo de niños, niñas y adolescentes con políticas públicas educativas persigue dos propósitos principales: allanar obstáculos y dar sostén. Gracias por sumarte y seguramente seguiremos en contacto. Verano son un orgullo para toda la comunidad. Desde el primer día que iniciamos nuestra gestión, nos planteamos un objetivo: para todas las infancias, todos los derechos. Queríamos llegar a todos y todas generando ofertas que faciliten el acceso a derechos. Esto es algo de lo que hicimos y estamos haciendo. Generamos una red de infraestructura del cuidado con presencia en todos los barrios. Construimos 14 centros de cuidado infantil y 8 centros juveniles. Creamos el Sistema Municipal de Protección de Derechos para cuidar a niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Realizamos obras de infraestructura en 161 escuelas y jardines del distrito. Construimos 2 natatorios municipales donde miles de chicas y chicos aprenden a nadar y se divierten. Y más de 12.000 alumnas y alumnos de 4º grado toman clases todo el año. Creamos escuelas de danza, música y circo donde brindamos talleres para todas las edades. Más de 20.000 niños y niñas participan de las colonias de verano e invierno y durante el año realizan deporte en las escuelas deportivas que funcionan en plazas y polideportivos. Con el programa Volvé a la Escuela buscamos casa por casa a quienes abandonaron sus estudios y ya son más de 15.000 personas las que retomaron y finalizaron la escuela. Mejoramos la cobertura y calidad de los servicios de salud ofreciendo atención médica especializada y sumando especialidades a toda nuestra red de atención primaria. Construimos el Complejo Municipal de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental para brindar atención y tratamiento especializado acompañando a niños y niñas en su desarrollo. Somos un Estado presente y cercano.
Y seguimos trabajando con más programas, más obras y más infraestructura para cumplir nuestro objetivo. Para todas las infancias, todos los derechos. El sueño que nos propusimos hace 11 años y por el que seguimos trabajando todos los días. En San Martín hace más de una década nos propusimos construir un Estado cercano y presente. Por eso hoy comenzamos con este ciclo de encuentros. A través de la página del municipio van a acceder a diferentes videos con información, actividades y demostraciones diseñadas con el objetivo de acompañar el proceso de construcción y desarrollo del lenguaje de los más chiquitos. El primer módulo presenta las ideas generales sobre el lenguaje y sus etapas. El segundo módulo tiene la finalidad de mostrarnos cómo impacta a nivel cerebral cuando hay y cuando no hay estimulación. Por último, vamos a hacernos preguntas sobre qué actitudes debemos tener en cuenta para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje de los más chiquitos. Acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con políticas públicas educativas persigue dos propósitos principales: allanar obstáculos y dar sostén. Gracias por sumarte y seguramente seguiremos en contacto. No me gusta que me carguen por querer bailar. Colonia Municipal de Verano. En San Martín, desde hace años, trabajamos para promover y defender los derechos de las niñas y los niños, y lo hacemos en cada acción que llevamos adelante. Desde hace más de 10 años, las colonias de verano brindan un servicio gratuito y de gran calidad, donde las chicas y los chicos juegan, se divierten y disfrutan sus vacaciones. Las colonias fueron creciendo cada vez más, hasta transformarse en un emblema de la ciudad. En 2011 participaron 400 niños y niñas. Hoy ya son más de 20.000. Pileta, clases de natación, juegos, deportes, recreación y talleres son algunas de las actividades que realizan en las dobles jornadas, en 5 sedes donde también reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda. Para quienes no puedan asistir y que nadie se quede sin jugar y divertirse, la colonia se acerca a los barrios de manera itinerante. En San Martín, las infancias son una prioridad y las colonias de verano son un orgullo para toda la comunidad. Desde el primer día que iniciamos nuestra gestión, nos planteamos un objetivo. Para todas las infancias, todos los derechos. Queríamos llegar a todos y todas generando ofertas que faciliten el acceso a derechos. Esto es algo de lo que hicimos y estamos haciendo.
Generamos una red de infraestructura del cuidado con presencia en todos los barrios. Construimos 14 centros de cuidado infantil y 8 centros juveniles. Creamos el Sistema Municipal de Protección de Derechos para cuidar a niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Realizamos obras de infraestructura en 161 escuelas y jardines del distrito. Construimos 2 natatorios municipales donde miles de chicas y chicos aprenden a nadar y se divierten. Y más de 12.000 alumnas y alumnos de cuarto grado toman clases todo el año. Creamos escuelas de danza, música y circo donde brindamos talleres para todas las edades. Más de 20.000 niños y niñas participan de las colonias de verano e invierno y durante el año realizan deporte en las escuelas deportivas que funcionan en plazas y polideportivos. Con el programa Volvé a la Escuela buscamos casa por casa a quienes abandonaron sus estudios y ya son más de 15.000 personas las que retomaron y finalizaron la escuela. Mejoramos la cobertura y calidad de los servicios de salud ofreciendo atención médica especializada y sumando especialidades a toda nuestra red de atención primaria. Construimos el Complejo Municipal de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental para brindar atención y tratamiento especializado acompañando a niños y niñas en su desarrollo. Somos un Estado presente y cercano y seguimos trabajando con más programas, más obras y más infraestructura para cumplir nuestro objetivo. Para todas las infancias, todos los derechos. El sueño que nos propusimos hace 11 años y por el que seguimos trabajando todos los días. Martín, hace más de una década nos propusimos construir un Estado cercano y presente. Por eso, hoy comenzamos con este ciclo de encuentros. A través de la página del municipio van a acceder a diferentes videos con información, actividades y demostraciones diseñadas con el objetivo de acompañar el proceso de construcción y desarrollo del lenguaje de los más chiquitos. El primer módulo presenta las ideas generales sobre el lenguaje y sus etapas. El segundo módulo tiene la finalidad de mostrarnos cómo impacta a nivel cerebral cuando hay y cuando no hay estimulación. Por último, vamos a hacernos preguntas sobre qué actitudes debemos tener en cuenta para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje de los más chiquitos. Acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con políticas públicas educativas persigue 2 propósitos principales: allanar obstáculos y dar sostén. Gracias por sumarte y seguramente seguiremos en contacto. Todo lo saco por la Liga Nacional, no, ahí fue Liga Nacional, Cuando me insultas, siento que no soy buena para nada, ni para ser una hija. Cuando gritan, yo me tapo los oídos. Cuando no me escuchas, siento que no me querés y me siento sola. Cuando me obligan a hacer algo que no quiero, siento que no tengo derecho a opinar. Cuando te peleas con mi papá, siento que estoy en el medio y no me tienen en cuenta. No me gusta que me carguen por querer bailar. Colonia Municipal de Verano. En San Martín, desde hace años, trabajamos para promover y defender los derechos de las niñas y los niños, y lo hacemos en cada acción que llevamos adelante. Desde hace más de 10 años, las colonias de verano brindan un servicio gratuito y de gran calidad, donde las chicas y los chicos juegan, se divierten y disfrutan sus vacaciones. Las colonias fueron creciendo cada vez más, hasta transformarse en un emblema de la ciudad. En 2011 participaron 400 niños y niñas.
Hoy ya son más de 20.000. Pileta, clases de natación, juegos, deportes, recreación y talleres son algunas de las actividades que realizan en las dobles jornadas, en 5 sedes donde también reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda. Para quienes no puedan asistir y que nadie se quede sin jugar y divertirse, la colonia se acerca a los barrios de manera itinerante. En San Martín, las infancias son una prioridad y las colonias de verano son un orgullo para toda la comunidad. Desde el primer día que iniciamos nuestra gestión, nos planteamos un objetivo. Para todas las infancias, todos los derechos. Queríamos llegar a todos y todas generando ofertas que faciliten el acceso a derechos. Esto es algo de lo que hicimos y estamos haciendo. Generamos una red de infraestructura del cuidado con presencia en todos los barrios. Construimos 14 centros de cuidado infantil y 8 centros juveniles. Creamos el Sistema Municipal de Protección de Derechos para cuidar a niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Realizamos obras de infraestructura en 161 escuelas y jardines del distrito. Construimos 2 natatorios municipales donde miles de chicas y chicos aprenden a nadar y se divierten. Y más de 12.000 alumnas y alumnos de 4º grado toman clases todo el año. Creamos escuelas de danza, música y circo donde brindamos talleres para todas las edades. Más de 20.000 niños y niñas participan de las colonias de verano e invierno y durante el año realizan deporte en las escuelas deportivas que funcionan en plazas y polideportivos. Con el programa Volvé a la Escuela buscamos casa por casa a quienes abandonaron sus estudios y ya son más de 15.000 personas las que retomaron y finalizaron la escuela. Mejoramos la cobertura y calidad de los servicios de salud ofreciendo atención médica especializada y sumando especialidades a toda nuestra red de atención primaria. Construimos el Complejo Municipal de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental para brindar atención y tratamiento especializado acompañando a niños y niñas en su desarrollo. Somos un Estado presente y cercano y seguimos trabajando con más programas, más obras y más infraestructura para cumplir nuestro objetivo. Para todas las infancias, todos los derechos. El sueño que nos propusimos hace 11 años y por el que seguimos trabajando todos los días. Martín, hace más de una década nos propusimos construir un Estado cercano y presente. Por eso, hoy comenzamos con este ciclo de encuentros. A través de la página del municipio van a acceder a diferentes videos con información, actividades y demostraciones diseñadas con el objetivo de acompañar el proceso de construcción y desarrollo del lenguaje de los más chicos. El primer módulo presenta las ideas generales sobre el lenguaje y sus etapas. El segundo módulo tiene la finalidad de mostrarnos cómo impacta a nivel cerebral cuando hay y cuando no hay estimulación. Por último, vamos a hacernos preguntas sobre qué actitudes debemos tener en cuenta para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje de los más chiquitos. Acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con políticas públicas educativas persigue 2 propósitos principales: allanar obstáculos y dar sostén. Gracias por sumarte y seguramente seguiremos en contacto. Cuando me insultás, siento que no soy buena para nada, ni para ser una hija. Cuando
Cuando gritan yo me tapo los oídos. Cuando no me escuchas siento que no me querés y me siento sola. Cuando me obligan a hacer algo que no quiero, siento que no tengo derecho a opinar. Cuando te peleas con mi papá, siento que estoy en el medio y no me tienen en cuenta. No me gusta que me carguen por querer bailar. San Martín, desde hace años trabajamos para promover y defender los derechos de las niñas y los niños, y lo hacemos en cada acción que llevamos adelante. Desde hace más de 10 años, las colonias de verano brindan un servicio gratuito y de gran calidad, donde las chicas y los chicos juegan, se divierten y disfrutan sus vacaciones. Las colonias fueron creciendo cada vez más, hasta transformarse en un emblema de la ciudad. En 2011 participaron 400 niños y niñas. Hoy ya son más de 20.000. Pileta, clases de natación, juegos, deportes, recreación y talleres son algunas de las actividades que realizan en las dobles jornadas, en 5 sedes donde también reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda. Para quienes no puedan asistir y que nadie se quede sin jugar y divertirse, la colonia se acerca a los barrios de manera itinerante. En San Martín, las infancias son una prioridad y las colonias de verano son un orgullo para toda la comunidad. Y después vos te vas a las 3 de la tarde con todo el tiempo. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos al ciclo Inclusión de la Perspectiva y la Voz de las Infancias en Infraestructura Pública de las Ciudades. Se trata de un ciclo de encuentros organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Municipalidad de General San Martín para incluir la perspectiva y las voces de las infancias en el espacio público y la planificación de las obras públicas. En esta ocasión estamos participando del primer encuentro que, como saben, cuenta con la presencia de Francesco Tonucci en su conferencia Derecho a la Ciudad, aportes para incorporar la perspectiva de la niñez en la planificación urbana. Encabeza este acto el señor Intendente de General San Martín, Fernando Moreira. El señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis.
La señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. El señor Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. La señora Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias de la Municipalidad de San Martín, Marcela Ferri. Nos acompaña Lorena Morachimo, presidenta de la Asociación Francesco Tonucci, representantes de la Red Argentina de la Ciudad de las Niñas y los Niños, representantes de la Red Provincial por los Derechos Niños, Niñas, Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos también los saludos de la presidenta de AISA, Malena Galmarini, y de la señora presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Marisol Merker. Señoras y señores, ahora sí, con un muy fuerte aplauso, recibimos en San Martín, en el complejo Plaza, a Francesco Tonucci. Pensar la ciudad con infancias, una propuesta que hoy nos invita a nuevos desafíos, a adquirir nuevas herramientas para que nuestras comunidades sean más justas e igualitarias. Son ciudades las que deben brindar espacios para el juego y ser un lugar seguro que pueda garantizar autonomía y posibilidad de desarrollo de las infancias. Se trata de aceptar la diversidad intrínseca del niño y la niña como garantía de todas las diversidades, ya que una ciudad apta para las niñeces es una ciudad apta para todas las personas. Comenzaremos este acto dándole la palabra a Fernando Moreira, intendente de San Martín, ciudad que adhirió en noviembre del 2020 al proyecto internacional Ciudades de las Niñas y Niños y forma parte de la Red Argentina. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, una alegría que tengamos este encuentro acá en San Martín y que estemos recibiendo hoy a Francesco Tonucci. Para nosotros es realmente un honor y un orgullo, estamos muy contentos por eso. Por supuesto también con la visita de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Gatopodis, y particularmente a Gabriel Lerner, que desde la CENAF impulsó este encuentro con Francesco, así que estamos muy contentos por eso. Desde San Martín, y ya hace muchos años, venimos trabajando intensamente en políticas de infancias y, bueno, construimos el sistema de protección que no existía, un sistema de cuidado con una red de centros de cuidado infantil muy importante, llegando a todos los rincones de San Martín, y tenemos por supuesto políticas que están dirigidas a las infancias y adolescencias en temas como cultura, educación, deportes, pero al principio sobre todo el objetivo era ampliar y mejorar la oferta, facilitar el acceso y de manera de poder garantizar derechos. Ahora, al mismo tiempo teníamos el desafío de introducir la perspectiva de niñez en todas esas políticas. Y por eso también fuimos desarrollando espacios de protagonismo, de escucha en cada una de las actividades o en cada uno de los espacios que íbamos construyendo. Obviamente ese es un desafío que está en construcción, que permanentemente hay que ir mejorando y estando atento, que responde también a un cambio cultural y que de a poco lo vamos instaurando, cada vez con más espacios de escucha donde tengan el protagonismo los chicos, las chicas, los adolescentes, que a veces es muy difícil para los que llevamos adelante políticas públicas, que en general, o porque creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, o porque las urgencias y los tiempos, bueno, a veces no nos demoran, pero la palabra de aquellos que son los beneficiarios, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes, es realmente fundamental. Y el desafío siguiente tiene que ver con poder transversalizar la perspectiva de niñez a todas las políticas públicas. Y en este caso en particular tiene que ver con
la política que tiene que ver con la planificación urbana. Por eso de lo que hoy nos va a hablar Francesco tiene que ver con eso, la perspectiva de niñez en la planificación urbana, en el espacio público, en las plazas, en los parques, en los centros comerciales, aquellos lugares donde están los vecinos y las vecinas, donde están nuestras familias y por supuesto donde están las infancias y las adolescencias. Ese es un tema que a nosotros también empezamos a trabajar en eso, por eso en el año 2020 también nos adherimos al proyecto de la ciudad de los niños y las niñas, y hoy con la presencia de Francesco, que seguramente nos va a aportar toda su experiencia, su valiosa experiencia y muchas otras intervenciones que ocurrieron en muchas ciudades del mundo que nos pueden servir a nosotros para seguir pensando, para seguir construyendo ese cambio cultural al que nos referíamos al principio y para que de a poco tengamos una ciudad mucho más amigable. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí en San Martín. Gracias. Las palabras del señor Intendente de General San Martín, Fernando Moreira. Llega el turno de escuchar al señor Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner. Hola, muy buenos días a todos, a todas, Francesco, ministros, intendente, querida Marcela. Muy breve, si pensamos esta actividad y se la propusimos a Victoria y a Gabriel y la tomaron, desde nuestro punto de vista supone la convergencia de dos vectores. Por un lado, nosotros en diciembre del 19, conscientes de que había una deuda muy importante en las políticas de niñez de darle más volumen a la voz de los chicos y las chicas, fuimos al encuentro de Francesco y venimos durante 3 años trabajando en esto, en el marco de una mirada que no es patrimonio de la Secretaría, sino que se expande en la política y en el campo de la infancia, que es la necesidad de incluir más las voces de los pibes y las pibas en la determinación de políticas públicas, de programas, de modo que hay ahí un vector importante que confluye además con una decisión de nuestro gobierno nacional de jerarquizar las políticas de niñez, y eso se plasma de manera muy fuerte en la obra conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social de desarrollar espacios de cuidado y educación de niños pequeños a lo largo y ancho del país. Hoy estamos desarrollando no menos de 800 espacios nuevos, refacciones, en localidades pequeñas, en barriadas populares, y nos pareció que hacer converger la experiencia y el mensaje que trae Tonucci y el trabajo en común con lo que ya venimos haciendo era una buena oportunidad, y traerla a San Martín, que ya adhirió a la red que promueve Francesco y de donde es aparte nuestro ministro de Obras Públicas. No había mejor lugar para generar un espacio de reflexión como este, así que sencillamente decirle que estamos muy contentos de que haya tenido esta convocatoria y agradecerles a Francesco, a los 2 ministros y también a las autoridades de San Martín, que han sido muy generosas para la actividad. Así que sencillamente orgullosos y conscientes de que vamos a salir de esta reunión con algunas ideas más y con más entusiasmo para profundizar esta línea de ciudades inclusivas, con más protagonismo infantil, lo que es bueno para los pibes y las pibas, pero también es bueno para el conjunto de la sociedad. Así que muy orgulloso de haber hecho el humilde aporte de promover la idea y de estar aquí sentado. La verdad que es un momento muy lindo para mí. Quiero agradecerles a todos los que están aquí y a los que están escuchando. Muchas gracias. Las palabras del señor secretario Gabriel Lerner. Francesco es dibujante, pedagogo e investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Creador del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Ha recibido diversos reconocimientos por sus aportes a la educación, al desarrollo y a la innovación, y es una persona que sin dudas todo San Martín y toda la nación queremos mucho. Agradecemos su presencia y lo vamos a invitar a compartir con nosotros las reflexiones y aportes sobre derechos a la ciudad, aportes para incorporar la perspectiva de la niñez en la planificación urbana.
a través de la cual compartirá con nosotros la valiosa experiencia que vienen desarrollando en distintas ciudades del mundo, y luego de la exposición de Francesco se abrirá preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por invitarme, señor alcalde, señores ministros y ministra. Gabriel, ya estamos viviendo juntos esta experiencia tan intensa. No es común para mí hablar con representantes del gobierno, por lo cual lo siento como un honor y una responsabilidad. Para mí y para vosotros. y pensaba de proponer algunas experiencias que viví como ejemplos para entrar en este tema, donde la participación de los niños al diseño de la ciudad, yo creo que hay que interpretarlo en dos maneras distintas y complementarias. Es decir, los niños pueden participar porque los adultos conocen la niñez y se hacen cargo de las necesidades y intervienen en la ciudad a medida que lo necesitan los niños y las niñas. Pero también pueden intervenir personalmente como protagonistas porque nosotros, los adultos, los invitamos y los necesitamos. Hace como casi 15 años, y lo digo porque cuando yo llevé esta propuesta, mi nietita tenía pocos meses y ahora tiene casi 15 años. Estaba en una ciudad española que se llama Pontevedra, que es una ciudad que está en Galicia, que es la región que está encima a Portugal. Y lo primero que decí era que cuando yo presento este proyecto La ciudad de las niñas y de los niños, nunca encontré una persona, especialmente un alcalde, que son los destinatarios privilegiados o directos del proyecto. Nunca alguien me ha dicho, me da asco, no me interesa, no lo encuentro. Todo el mundo me dice, ah, qué bueno, qué maravilla, me encanta. Y añaden, deme 1 o 2 años que resuelva el tema del tráfico y lo hablamos. ¿Qué significa que no lo hablaremos más? El tema del tráfico no se resuelve. Es un tema equivocado, un tema mal puesto. Pero yo pensaba, ¿por qué me dice así? Y pensé que me dice así porque en la jerarquía de las prioridades, a primer nivel hay el coche, el auto privado. Probablemente al segundo nivel de prioridad son los medios públicos y solo en tercer nivel hay la movilidad autónoma. Por esto, cuando se pone el tema de la movilidad, primero se intenta resolver la movilidad privada y solo después se llega a los otros niveles. Cuando se llega a los otros niveles, casi siempre faltan espacios y recursos. Por esto llegamos a tener ciudades con veredas tan pequeñas que no se pueden ir 2 personas al lado. Por lo cual, si vamos a pasear, a mí me gustaría estar al lado del ministro y no en fila india, porque no me parece que sea una manera correcta para conocer y visitar una ciudad, pero es lo que ocurre frecuentemente. Ni hablar si una persona tiene cochecito, tiene bolsas de la compra y tal. Esto era la primera idea que comuniqué. Y la segunda era que me parecía
vergonzosa la manera con la cual las ciudades estaban resolviendo el problema de las barreras arquitectónicas. Las ciudades se dieron cuenta efectivamente que había un problema. Una persona que se mueve en silla de ruedas no puede bajar de la vereda. Y bueno, la resolución normal es crear bajadas y subidas. Y parece justo. Yo decía que me parece vergonzoso. Porque de toda manera estamos pidiendo al más frágil, al más débil, el esfuerzo mayor. Y llevaba como experiencia, una experiencia con mi nietita, aquí tiene el sentido de Nina, que es el nombre de mi nieta. Yo la llevé a dar un paseo alrededor de mi manzana, sin cruzar ni una calle. Y marqué cuántas veces he tenido que bajar y subir, porque había una entrada de un aparcamiento, porque se interrumpía la vereda. Más que 30 veces. Y por lo cual yo decía, bueno, se ve que mi nieta, por la ciudad de Roma, no tiene mucho valor, no vale mucho. Es mucho más importante favorecer la entrada y la salida de los coches, del aparcamiento, del patio, de no sé qué. Y decía, ¿por qué no hacemos el contrario? Es decir, que proponemos que sea el camino de las personas, que son los peatones, que nunca pierde su cuota. Que el peatón nunca tenga que bajar y subir. Que significa que si hay un aparcamiento, el coche sube a la vereda y entra en el aparcamiento, invadiendo un territorio que no es suyo, así como a mí me toca invadir un territorio que no es mío, cuando bajo, cruzo y voy y subo de nuevo. Y claro, cuando tenemos que cruzar la calle, puede ser lo mismo, que sea la vereda que cruza la calle, manteniendo su nivel. El coche tiene motor, no tiene por qué preocuparnos si tiene que subir y bajar. Bueno, todo esto lo conté porque asistía a esta conferencia, y yo no lo sabía, el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Fernández Lore. Y cuando lo cuenta, este señor, que sigue siendo el alcalde de Pontevedra, después de 20 años, lo cuenta diciendo, yo te escuché y me convenciste. Después de esta conferencia, él pide a sus colaboradores de hacer una encuesta para ver si es verdad lo que decía yo sobre las prioridades. Y efectivamente notan que una calle de 9 metros, dedicaba 6 metros a los coches, 2 sentidos de marcha y un aparcamiento en línea. Por lo cual, a los peatones se quedaban 3 metros, repartiéndolos en 1,5. Pero también tenía que poner el mobiliario urbano, faroles, papeleras, bancos, por lo cual era menos de 1 metro. Y efectivamente tenía que ir a fila india. Ahora dice, bueno, vamos a ver qué pasa, qué necesitamos si hacemos el contrario, si empezamos de las necesidades de los peatones. 2 personas al lado, dice, pero aquí hay un problema. Galicia es la provincia más lluviosa de España, por lo cual tenieron que medir 2 personas al lado con el paraguas abierto. Y midieron 2,5 metros. Más medio metro por el mobiliario urbano son 3. 3 y 3 son 6. Lamentablemente a los coches se quedan 3 metros. Es interesante
Porque de donde empezamos, lo que se queda detrás, decimos lamentablemente. Porque bueno, el espacio es limitado. Por lo cual, un solo sentido de marcha y sin aparcamientos. Esta ciudad, que no es una gran ciudad, es una ciudad de 85.000 habitantes, tiene todas las calles hechas de esta manera, con la vereda amplia, con la calzada estrecha, sin aparcamientos. Es una ciudad donde es muy fácil moverse caminando y muy complicado moverse en coche. Ha sido una elección. Él, siendo médico, el Ancho, Miguel Ángel, me decía, la Organización Mundial de la Salud aconseja 10.000 pasos al día. Bueno, yo he hecho una ciudad donde sea posible o donde sea fácil. Y la otra cosa que me decía, yo estudié para prepararme a ser alcalde y estadísticamente, a nivel estadístico, resulta que a 50 kilómetros por hora en un accidente muere un peatón sobre 2. A 30 kilómetros por hora muere un peatón sobre 20. Para mí ha terminado el tema. En mi ciudad no se supera los 30. Y fue la primera ciudad en Europa, y no sé si en el mundo, que ha puesto 30 kilómetros por hora a la entrada de la ciudad, no en zona 30, toda la ciudad. Y por el otro tema de las barreras arquitectónicas, hoy en día Pontevedra tiene 600 pasajes peatonales a nivel de la vereda. Por lo cual, si vais en coche en Pontevedra, tenéis que ir así. Y claro, esto también garantiza una velocidad más baja. Y todo esto con un intento muy claro que tenía este alcalde con sus colaboradores, que en esta ciudad no fuera posible matarse en accidentes de tránsito. No que no sea legal, no es legal en ningún lugar, que es prohibido siempre, pero que no sea posible. Bueno, hace 2 años Pontevedra celebró y festejó 10 años sin muertos en accidentes de tránsito. Y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo considero una vergüenza intolerable que en Italia la primera causa de muerte de 15 a 26 años sean los accidentes de moto y de auto. No es aceptable. Lo digo como abuelo y como padre, no se puede aceptar que nuestros hijos y nietos mueran de esta manera tonta. El otro ejemplo, el otro caso que me tocó mucho más recién, en el 19, justo antes de la pandemia, fue que me invitaron en una ciudad española, una gran ciudad española, por un congreso, era un seminario, era un momento de trabajo. El tema era por una ciudad jugable del 2020 al 2030. Era el programa de esta ciudad para llegar a ser en 10 años una ciudad que podía llamarse jugable. Y me invitaron como testimonio, como referente. Yo participé, asistí a todas las propuestas antes de tomar la palabra. Y las propuestas eran especialmente de 3 tipos distintos. Uno, que en estos 10 años la ciudad se comprometía a aumentar
bastante el número de espacios de juego para niños, considerándolo casi como un derecho de los niños tener un espacio cercano a su casa. La segunda es dotar estos espacios de servicios básicos como agua y un baño. Y tercero, ofrecer a estos espacios juegos inclusivos. No sé si aquí pasa lo mismo, pero hoy se habla siempre de inclusivo. Cuando yo tomé la palabra, pedí disculpa porque tenía que decir que no estaba de acuerdo con nada de lo que había escuchado, que no es fácil y no es simple. Porque, de mi punto de vista, una ciudad será jugable cuando no tendrá más espacios de juego para niños. Aquí se abre un tema muy amplio que no podemos examinar hasta el fondo aquí, pero para decirlo con pocas palabras, por un lado, yo no tengo dudas que el juego sea la experiencia más importante de la vida de una persona, porque es el motor que empuja el desarrollo de los primeros días, meses y años de vida, que es el desarrollo más fuerte de toda la vida. Y esto, la investigación científica no tiene dudas. Nuestros maestros del siglo pasado, desde Piaget, Vygotsky, Brunner, bueno, nos ayudaron a entenderlo. Y la investigación de las neurociencias hoy confirman que no hay una actividad neuronal del cerebro tan fuerte como en los primeros años a lo largo de toda la vida. El motor de este enorme desarrollo es el juego. El juego va desapareciendo de la vida de nuestros niñas y niños, porque el juego necesita algunas condiciones básicas. La primera es la autonomía. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar, vigilar, proteger, sino solo con el verbo dejar. Hay que dejar que los niños jueguen, que significa dejar que salgan. Pero, dice, ¿desde hace cuándo? Desde siempre. La autonomía empieza en el momento que se corta el cordón umbilical y no debería pararse nunca. Claro, que no significa que un niño de pocos meses sale de casa y se va. Significa todo un proceso muy fascinante de una progresiva autonomía. Pero ya nosotros proponemos que vayan a la escuela con los amigos y sin adultos por lo menos desde los 6 años. Y lo hemos experimentado en ciudades de distinta complejidad, peligro, dificultad, y nunca ha ocurrido nada. Y son 30 años que lo estamos haciendo. Por lo cual, la ciudad que se preocupa de devolver el juego a los niños se pone un tema muy grande, porque por un lado debería ser consciente que no puede dar una sugerencia que es bastante, permitéis que lo diga con una palabra seguro demasiado fuerte, vulgar. Estos espacios con columpios y toboganes o otras cosas más modernas con el juego no tiene nada que ver. No sé si podéis recordar los niños en estos espacios. Hacen cola esperando que el columpio sea libre. Bueno, no se hace cola para jugar. Se juega juntos. Allí los niños juegan solos.
y con un adulto que lo vigila. Una niña de un pueblo de Italia escribe una carta a su alcalde diciendo: querido alcalde, mira que habéis puesto los bancos del jardín de juegos al revés, porque lo habéis puesto que mira hacia los juegos. De manera que cuando mi abuelo me acompaña, me mira mientras que juego, y yo no lo soporto. Y esto es un aspecto muy profundo. Esta niña está reivindicando la intimidad del juego. ¿Y cómo no puede ser que sea vigilado? No sé si sabéis que yo también utilizo el dibujo para expresarme algunas veces con las viñetas, y he hecho una viñeta sobre esta carta de la niña. Hay una niña que se queja con su mamá y le dice: mamá, cuando vosotros jugáis, lo hacéis de noche y a escondida. Y cuando jugamos nosotros, ponéis hasta el banco para el público. Y es así. Un pequeño detalle. Una escuela infantil de Roma me llama, me pide si puedo ir porque tenían un problema gordo con el espacio externo de la escuela y no sabían cómo arreglarlo. Tenían juegos, pero no funcionaban, no les gustaban, pensaban que necesitaban algo de distinto. Yo no tenía ideas. En el momento me pasó, inventé, digo, mira, si, como era una escuela infantil del ayuntamiento, si el ayuntamiento de Roma hace obras aquí cerca y hay una excavadora, podéis pedir un préstamo por algunas horas y hacéis un hueco. Y con la tierra del hueco podéis hacer una pequeña montaña. Y pasa tiempo, yo me olvido totalmente de esto. Después de un año puede ser que una de las maestras que estaban me encuentra, me pide si la reconozco, yo le digo que no, como siempre, y me dice, no, yo este encuentro, sí, ¿sabe que lo hemos hecho? Digo, ¿de verdad? Sí, había obras cerca. Y usted no puede imaginar cómo ha cambiado la vida de la escuela. Simplemente con ¿cómo se llama? Un hueco, un foso. Y la tierra que hacía una montaña. Los niños jugando, subiendo, podían esconderse. Cuando llovía hacía barro, y con lo cual podían ensuciarse, una vida. Esta maestra decía que había cambiado la vida de la escuela. Esto era una intervención correcta. Y los niños nos ayudan a entenderlo, y aquí entran nuestras ciudades de los niños y las niñas, en muchos casos de Argentina, que han discutido muchas veces sobre cómo debería ser un espacio de juego para niños. Y, por ejemplo, una cosa que sale es que se quejan que sea siempre horizontal, porque no es posible esconderse. Es evidente que no es una casualidad que sean horizontales. Creo que lo primero que un ayuntamiento pide cuando piensa en un espacio de juego es una excavadora para nivelar el terreno. Como si a los niños les gustara el llano. El tema es que está llano para controlar, porque un adulto de pie puede ver dónde está su hijo. Porque lamentablemente siempre hay un adulto que está con su hijo o su hija. Y otra cosa que dicen, hay siempre los mismos juegos.
y no hay sorpresa. Es como ver la misma película todos los días. Una niña dice, queremos arbustos y matorrales para besarnos a escondida. Y vuelve el tema de la intimidad, de la sexualidad también. El juego es una experiencia borderline, es una experiencia en la cual se pueden vivir experiencias raras que muchas veces a los adultos no les gustan y solo podemos hacerlo si los adultos no son presentes o no ven. Por lo cual no deberían estar ni padres ni policía, decía un niño de Argentina. Y hay muchos, pero para terminar esta parte de comunicaciones y de opiniones de los niños, hay la opinión de Javier de Buenos Aires, que dice una frase que a mí me gustaría utilizar como título por trabajar con arquitectos y urbanistas a lo largo de un año. Y dice, para ser buenas para los niños, para jugar, estos lugares no deberían ser demasiado seguros. Parece una provocación, porque nosotros decimos, ¿cómo? No dice que no deben ser seguros, pero no demasiado. Como decir, si es demasiado seguro, ¿yo qué voy a hacer? No tengo por qué. Y me acuerda una frase de una gran psicoterapeuta francesa del siglo pasado, la Françoise Dolto, que a una pregunta de un periodista que le pedía qué es, de su punto de vista, el juego por un niño. Él le decía, es realizar un deseo a través de riesgos. Es decir, los riesgos son un elemento esencial del juego. Aquí se abre un tema muy complejo, me imagino. El ministro me parece que puede estar de acuerdo. ¿Cómo hacemos? Es que a nivel de espacios públicos, yo sé que no se puede hacer un espacio que no sea totalmente seguro. Y hay controles y normas muy estrictas. Hasta ponen cosas, no sé cómo se llaman, suelo flojo, para que los niños que se caen no se molesten. Que si lo pensamos es una vergüenza. Siempre pensando que los niños son tontos y los protegemos de toda manera. Y los niños, al contrario, van a buscar cosas de peligro para ver si hoy pueden hacer lo que ayer no podían, o pueden alcanzar a lo que su compañero hacía ya. Bueno, todo lo que yo espero que cada uno de nosotros tiene memoria de cosas así, que eran los que no podíamos contar a nuestros padres cuando volvíamos a casa. Por esto yo creo que cuando digo no deberían existir los espacios de juego, porque lo que debe ser el espacio de juego es el espacio que el niño o la niña eligen. Ellos. Pensando que todos los espacios pueden ser espacios de juego, que en cualquier lugar, en cualquier condición ambiental, física, se puede jugar. Se cambia juego con las estaciones del año, se juega con lluvia o con sol, en el asfalto, así como en hierba. Siempre me divierte cuando me dicen en nuestro barrio no tenemos ni una zona verde. Digo, pero los niños no son cabritos, no necesitan hierba, pueden jugar. Hay juegos que necesitan asfalto.
Hace una semana estábamos con Lorena en Jundiaí, que es la primera ciudad de Brasil que se adherió al proyecto La Ciudad de los Niños, una ciudad de 400.000 habitantes, y nos fuimos a visitar una calle cerrada. Hay una ordenanza del alcalde que permite a los vecinos que lo quieren cerrar la calle de su calle de habitación todo el día de domingo. Tienen que tener el consenso del 75% de los vecinos. Y con esto ponen carteles a los dos lados de la calle y la calle se regala a la gente, especialmente a niñas y niños. Y cuando fuimos estaba llena de niños. Y es muy interesante pensar este aspecto. ¿Qué tiene la calle de interesante para niños? No tiene nada. O mejor, tiene una característica, que es un lugar prohibido. Y abrir un lugar prohibido ya solo por esto llega a ser un lugar de juego, o donde vale la pena jugar. Y los niños jugaban corriendo, dibujando cosas. Había un vecino que había puesto una ducha en la vereda y los niños, hacía mucho calor, pasaban o se mojaban, y algunos adultos también. Y había un grupo de mamás que estaban en un trozo de la calle con meriendas para los niños. Me acerqué para pedir un poco cómo lo estaban viviendo. Y dijeron, es una maravilla, porque ahora nuestros hijos no están en casa cerrados con su celular, como estaban antes. Ahora están aquí jugando. Y yo pedí, para vosotros, ¿qué os parece? Estupendo para nosotros, porque también nosotras estábamos cada una en nuestra casa frente a la televisión. Fácil. No cuesta nada. Por lo cual yo creo que la ciudad que se interesa a los niños y a las niñas es una ciudad donde los niños pueden salir de casa, vivir la experiencia del juego o del movimiento, por ejemplo, ir a la escuela, pasear libremente, con este convencimiento profundo que yo tengo, que los niños son capaces de mejorar el ambiente. Siempre digo que nosotros no dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. Yo soy profundamente convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños. Los niños son como indicadores ambientales, sensibles indicadores ambientales. Los indicadores ambientales son, por ejemplo, las luciérnagas, las golondrinas, que cuando hay contaminación desaparecen o no aparecen, no vuelven. Cuando en una ciudad desaparecen los niños y las niñas, significa que la ciudad está enferma. Y nuestras ciudades, me refiero a las ciudades italianas, son enfermas. No hay niños. Ni un niño o una niña que sean menores de 10 años se encuentran en la calle por cualquier razón, sin adultos, evidente. En el Consejo de Niños de Jundiaí, esta ciudad de Brasil donde fuimos, nos encontramos con el Consejo de Niños y yo, hablando con los niños, pedía si podían moverse, irse a la escuela solos y tal. Y una niña me dice, no, yo no puedo.
porque tengo 11 años y mis padres decidieron que podré ir sola a los 12 años. Esto es gravísimo. Esta niña a los 12 años no sabrá ir sola. Tendrá miedo, no tendrá instrumentos, no ha experimentado la vida social normal, pequeña, de un niño o de una niña. Y lo decía una niña, Andrea, de 9 años, de Bogotá, en un encuentro virtual que hemos tenido en estos años raros en el cual vivimos, experimentamos y descubrimos una vida virtual. Y Andrea decía que es importante dañarse porque se aprende. Bueno, me gusta decir, lo sé que es un poco atrevido, que yo creo que nuestras ciudades, una ciudad de las niñas y de los niños, debería ser una ciudad donde sea posible dañarse. Donde esperamos que no se dañen, pero donde sea posible. Y claro que con esta idea, la ciudad ya tiene mucho trabajo para hacer sin necesidad de pedir más a los niños. Pero claro, que nosotros proponemos también experiencias de participación de los niños al diseño de la ciudad. Y esto también tiene su sentido y su importancia, porque hoy los chicos, especialmente los adolescentes, viven en forma conflictiva la relación con su ciudad. Muchas veces no tienen nada de mejor que hacer que destruir algo, ensuciar, hacer vandalismos. Y yo creo que es muy importante favorecer una relación afectiva entre niños, adolescentes y su ciudad. Y creo que una de las propuestas más fuertes, más eficaces, es llamarlo a ser parte de la ciudad, a ser protagonista y a ser autor de su ciudad. En estos muchos años se ha experimentado muchas veces y por los que nos cuentan, parece que los espacios que se proyectan, se diseñan con la participación de los niños y de los adolescentes, tengan mucho más cuidado y respeto social respecto a los espacios que normalmente ofrece la administración pública como su papel normal. Por lo cual vale la pena, y vale más la pena porque los niños se sientan, repito, ciudadanos, se sientan protagonistas. Y termino con una reflexión sobre este tema que toqué pasando, sobre la inclusión. Espero de no molestar o no ofender a nadie, pero yo pienso que pensar a un columpio para discapacitados es algo casi vulgar. Yo no creo que esto es la manera para incluir. Yo creo que el juego es inclusivo cuando no hay adultos. Cuando los niños se encuentran entre ellos y inventan maneras para jugar juntos. Es impresionante ver niños sordos o ciegos o simplemente extranjeros que hablan otra lengua jugar con nuestros hijos, y cuando yo le pedía cómo habéis hecho que uno habla francés y vosotros no sabéis francés, no saben explicarlo, pero han jugado todo el día y mañana vuelven a jugar. Yo creo que esto es inclusivo. Y os dejo un ejemplo
que me toca mucho, me emociona mucho contarlo, porque me lo contó un amigo que tiene casi mi edad y que era funcionario de la provincia de Roma, un director de la provincia de Roma. Y trabajamos juntos y él era en silla de ruedas porque había sufrido de poliomielitis de pequeño. Y me contaba que él con esta característica tenía muchos problemas sociales, es decir, de relación con los amigos. Pero él había encontrado una manera para valorizar su situación particular, decimos entre comillas. Y cuando la banda de la cual hacía parte se peleaba con otra banda, era costumbre que lo utilizaran los suyos como tanque. Y cuando era el momento del encuentro, lo lanzaban contra el enemigo y hacía un desastre y él se caía, decía que se estropeaba, pero estaba feliz porque tenía un valor. Gracias. Agradecemos entonces a Francesco y vamos, como lo habíamos anticipado, a abrir hacia el público la posibilidad de que participen generando consultas para Francesco. Allí van a bajar entonces los micrófonos. Quienes tengan ganas de consultar van a levantar la mano en este momento. Personal de ceremonial va a acercar los micrófonos y abrimos la ronda de consultas. Allí veo a un caballero, ahí vamos. Quizás si prendemos el micrófono, ¿funcionará? Como el ojo de Gran Hermano que todo lo ve. Ahí llega el otro, siempre hay uno de backup. ¿Llegó? Hola. Ahí está. Hola, bueno, gracias, bienvenido Francesco, un honor estar acá esta tarde. La consulta es un poco cómo le hablamos a la sociedad de estos cambios, ¿no? Porque una parte importante de todo este rol, o sea, hay una parte muy fuerte del rol del Estado, pero también el compromiso es hacia un cambio cultural. ¿Cómo lo piensan, cómo lo trabajan desde la ciudad de los niños y las niñas? Bueno, el problema es exactamente ayudar a la gente a entender que esto es necesario. Por lo cual nosotros pedimos a nuestros ayuntamientos de hacerse cargo de este cambio cultural, o mejor, volver a una normalidad como era hace poco tiempo. Es impresionante pensar que los padres de hoy, que tienen hijos de 6, 8 años, es muy probable que vivieron experiencias de autonomía y de juego, decimos en la calle, yo digo calle no entendiendo que se va en la calzada a jugar, ya lo sé que hoy no se hace, pero en el espacio público. Y aquí, claro que cada uno puede dar datos que yo no tengo, pero por ejemplo en Italia yo puedo decir que el Ministerio de Interior nos informa todos los años
que el ambiente va mejorando, no tanto como queremos, pero van bajando los accidentes de tránsito y van bajando los delitos más graves. Esto significa que hoy la ciudad es un poco más segura de ayer. El tema es que frente a un peligro menor hay un miedo mayor. Y esto es lo que tenemos que administrar, discutir, porque es evidente que es un absurdo. El miedo es una componente fundamental de la seguridad. Decir no tengo miedo es una tontería. Tenemos que tener miedo, pero es muy importante que el miedo sea proporcional al peligro. Si al contrario sube el miedo, también si baja el peligro, significa parálisis. Hoy estamos viviendo esta experiencia de parálisis. No se deja salir ni un niño ni una niña. Hasta los 12 años. Y estamos preparando un futuro muy complicado a nuestros hijos. Pero hay peligros. Bueno, si consultamos el socorro de un hospital y pedimos cuáles son las causas que provocan el ingreso al hospital de niños y niñas, primero dirán que son muy pocos, afortunadamente. Y después nos explicarán que las causas son o accidentes domésticos o accidentes de coche, que siempre es el coche de los padres. Por lo cual podemos decir, y no es un chiste, que los dos lugares más peligrosos donde tener un niño o una niña es su casa y el coche de sus padres. Y después dicen, sí, pero hay violencia. Sí, lamentablemente. Hay violencia contra niños, niñas y mujeres. Total. Igualmente son violencias que ocurren adentro, no afuera, no en la calle. Y adentro de su casa, a obra de personas conocidas y muchas veces queridas, por lo cual es un doble delito. Pero esta es la realidad. Por lo cual, invitar a un niño a salir yo creo que se debería considerar como un beneficio. Pero a pesar de esto, yo creo que tenemos que ayudar, por un lado, tenemos que ayudar a la gente a reconocer. Hay dos actitudes que a mí me molestan mucho. Uno es esto, decir, la ciudad de hoy no lo permite. Y yo creo que no es verdad. Y si fuera un alcalde o un ministro, defendería con mucha fuerza la idea contraria. No, la ciudad de hoy permite. De otro lado, la ciudad tiene que hacer cosas más para que sea un lugar más acogedor de los niños, para ser acogedor de todos. Siempre esto es la propuesta de nuestro proyecto. No es asumir los niños como parámetro para infantilizar la ciudad o para hacer más cosas para niños. No, al contrario, es para garantizar que sea una ciudad para todos, hasta los niños. Por lo cual existe el problema. El hecho que no se vean niños significa que el problema existe. Solucionarlo no es fácil, pero creo que uno de los problemas y programas de nuestra propuesta es ayudar a la gente a entender que esto es un pasaje necesario para no crear problemas enormes más tarde, porque las consecuencias de la falta de autonomía en la infancia se paga en la adolescencia, y cuando se manifestarán los problemas en la adolescencia será demasiado tarde para intervenir. Por lo cual tenemos que preverlo. Nos cuesta, ya lo sé,
vale la pena sufrir un poco para no llorar después. Próxima pregunta. Buenos días, gusto escucharlo, maestro Tonucci. En su experiencia, ¿o qué le parece como un instrumento para que las infancias ganen el espacio público, sea ese lugar que usted nos describe, con la bicicleta? He tenido experiencias con armar buses de niñas y niños yendo a la escuela como una actividad absolutamente informal, generada por padres y madres, en donde sería un indicador de calles apaciguadas, con menos protagonismo para los autos, y que la bicicleta, que hoy está tomándose a veces, no siempre más que un elemento banal, pero que puede ser un buen recurso para que las infancias puedan ir a la escuela en bicicleta, puedan ir a la plaza en bicicleta, o puedan salir a jugar en bicicleta en la calle, sin necesidad tampoco de ciclovías. ¿Qué opina con respecto a la bicicleta como una herramienta más para propulsar las ideas que usted comulga? Gracias, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos de hace muchos años una propuesta que llamamos la bicicleta un mito. Es una propuesta aparentemente rara de abrir un taller de bicicleta en cada escuela primaria y secundaria, asumiendo la bicicleta como una nueva disciplina escolar. ¿Qué significa? Significa que en la escuela hay un taller donde los niños y las niñas pueden conocer esta máquina simple, pero no tanto, desmontarla, limpiarla, arreglarla. Y esta es una oferta, yo creo, muy importante, especialmente para niñas y niños que tienen un interés especialmente manual, que normalmente en la escuela no se reconoce. Los niños que tienen no creo que sea una expresión legítima, diría una inteligencia manual, es decir, que le gusta hacer cosas con las manos, verdaderas, que serán mañana o ingenieros o obreros, depende de la suerte que tengan y depende también de la carrera que pueden hacer. Y por lo cual el primer sentido es en la escuela poner algo que se hace con las manos, que premia o reconoce una capacidad mecánica, decimos. Pero también considerarlo una disciplina compleja en la cual estudiamos la física de la bicicleta, la biología de la bicicleta, sería la relación entre la bicicleta y nuestro cuerpo, por qué es importante, por qué hace bien ir a bicicleta, el movimiento y tal, la historia de la bicicleta, la historia del ciclismo. Y claro, teniendo todo este interés, para que los niños se enamoren de la bicicleta, en lugar que esperar de subir a un coche. Y considerar la bicicleta efectivamente, como me parece que proponía, el medio mejor para ir a la escuela o para moverse en la ciudad. Argentina tiene también la ventaja de ser llana. Ahora tenemos que buscar... No, ya lo sé. Fue también en zonas de montaña. Pero bueno, mucho más que otros países. Por lo cual puede ser un recurso importante. Y claro, que después la escuela que tiene un taller de bicicleta invitará a los niños y las niñas a utilizar la bicicleta para venir a la escuela, tendrá aparcamientos para bicicleta y tal, y puede organizar al final de semana, por ejemplo, ¿cómo se dice?, viajes, ir en bicicleta en algún lugar cerca, todos juntos.
Por lo cual sí, yo creo que esto puede ser una propuesta, nosotros lo hacemos como una propuesta a los municipios para que propongan a las escuelas que tienen un lugar donde se pueda hacer esta experiencia o esta actividad didáctica y buscar la manera para dar un pequeño aporte económico. No, es muy poco, porque cuesta muy poco armar un taller de bicicleta. Y lo que a mí me gustaba en esta propuesta está también este detalle, que por lo menos una vez a la semana, por la tarde, el taller de bicicleta se queda abierto para que los niños y las niñas puedan ir a la escuela con su bicicleta y para limpiarla, arreglarla, bueno, siempre creando una relación fuerte con esta máquina simple pero no tanto. Un detalle es que cuando propuse esto en un congreso internacional de bicicleta en Sevilla, en España, cuando terminé mi conferencia, se acercó un señor presentándose y dice: soy profesor de física de la bicicleta en la Universidad de Sevilla. Fue muy simpático. Procederemos a realizar las últimas dos preguntas. Comentarles a todos que esta conferencia está siendo vista a través del canal de YouTube de la Municipalidad de San Martín y queremos darle la participación también a la gente que nos está viendo desde allí. Por eso les decía, quedan dos preguntas. Vamos a hacer una que llega a través de nuestro canal de YouTube y otro presencial. Pregunta Florencia, Francesco. Las ciudades de nuestro país son muy diversas. ¿Qué nos podés compartir desde tu experiencia en la puesta en práctica de tu programa en ciudades más grandes y entonces más urbanizadas? Sí, efectivamente es una propuesta que se puede aplicar. Claro, cuando hablo de Pontevedra todo el mundo dice, pero es una ciudad pequeña. Pero es una ciudad más grande de un barrio de Buenos Aires. Por lo cual lo aplicamos en un barrio. Y después en el otro, y después en el otro. Es decir, lo utilizamos como módulo y no podemos copiarlo. Tenemos que estudiarlo, conocer la experiencia de una ciudad rara, porque sigue siendo una ciudad única por donde ha llegado. Ha tenido muchos reconocimientos internacionales. Pero repito, copiar no es útil. Hay que conocer, darse cuenta de cuáles son los mecanismos básicos y pensarlo de nuevo, y teniendo en cuenta de las características de cada una de las ciudades. Yo creo que, repito, nuestro proyecto no tiene propuestas ortodoxas que se pueden aplicar. Tiene solo una base fundamental, el protagonismo de los niños y de las niñas, que significa dar sitio, dar paso a la participación de los niños al gobierno y a la vida de la ciudad, a través de dos maneras fundamentales, la palabra y la presencia. El niño colabora, participa y aporta su valor como ciudadano pequeño a través de la escucha de lo que piensa, de lo que propone y de lo que protesta. Y esta es la relación que tiene con su alcalde, el Consejo de los Niños, que son un órgano de consulta. El alcalde pide a los niños ayuda para ofrecerles su punto de vista, de los niños y de las niñas. La otra forma de participación es con la presencia física. Los niños que son presentes en el espacio público de la ciudad. Estas son las dos maneras y esto se puede aplicar en cualquier tipo de ciudad. Claro, con ajustes que dependen de muchas condiciones, no solo el número de habitantes, que es un elemento importante, pero también para aspectos culturales,
para experiencias concretas locales, etc. Última pregunta. Bueno, buenos días. Piacere, le digo, un placer conocerlo. Bueno, usted hablaba en un comienzo de la ciudad jugable, ¿no? Yo pensaba como docente, mi pregunta está un poco relacionada con la anterior, con el tema de la bicicleta, ¿no? Desde el punto de vista docente, ¿cómo nosotros podemos colaborar desde la escuela, que la escuela sea más jugable para llegar justamente a esta ciudad jugable de la que hablaba usted en un comienzo? Aquí se abre... Allora, primero, no dar tareas. Esto lo digo muy en serio. La escuela contribuye al derecho al juego de los niños no ocupando el tiempo de los niños. Los derechos reconocidos por la Convención en este sentido son dos fundamentalmente. El número 28, que es el derecho a la escuela, el 31, el derecho al juego. Pero el derecho al juego tiene dos caras, el derecho al tiempo libre y al juego. Ya en la ley, que es una ley de alto nivel jurídico, en Argentina hasta con dignidad constitucional, el tiempo libre es un derecho de los niños. Hoy no hay, porque la escuela se amplió muchísimo, ocupa muchísimo tiempo, y a pesar de estar abierta mucho tiempo, no tiene dudas a ocupar también otro tiempo, que es el tiempo de la tarde, el tiempo del fin de semana, el tiempo de las vacaciones. Estos tiempos no son disponibles por la escuela, porque son los únicos tiempos que puedan aprovechar los niños. Después tenemos que ayudar a la familia a entender que tampoco la familia puede utilizar este tiempo para colocar sus hijos en cursillos de la tarde, de deporte, son importantes, no digo que son inútiles, pero el juego es mucho más importante. Yo espero que haya médicos, pediatras presentes que podrán confirmar cómo el juego libre es fundamental para que los niños vivan una vida sana. Por lo cual la escuela, yo no creo que la escuela sea un lugar de juego o donde se pueda jugar en el sentido que decía como derecho de los niños. Porque el juego de los niños debería ser inútil, a pesar de gratuito. Inútil y gratuito. Que significa que por esto se hace en un tiempo libre. Es un tiempo perdido, o por lo menos muchas veces los adultos lo entienden así. Nuestros padres lo entendían así y nos permitían de salir de casa. Podía sonar ridículo por una persona, por ejemplo mi madre, pensar que iba a acompañarnos a jugar. Era algo que podía suscitar risas en todo el vecindario. Es una mamá que acompaña al hijo a jugar. Se ve que no tiene nada que hacer. Y tenía mucho que hacer. Por lo cual, jugar era nosotros, vamos, bueno, con normas. Mi madre tenía miedo, pero no tenía remedio. Por lo cual era importante. Y los vecinos hacían un control social. Y cuando yo volvía a casa, a veces tenía un bofetón y no teníamos teléfono. Digo, ¿cómo? No lo sé. Pero llegaba. Y todo esto, claro, que para mí era un desastre, pero examinándolo ahora,
significa que había una comunidad cuidadosa. Y, bueno, más o menos. Bien, agradecemos, habiendo sido esa la última consulta de esta jornada, agradecemos los aportes de Francesco y les recordamos a todos aquellos que se están sumando incluso en estos momentos a nuestro canal de YouTube que este es el primer encuentro del ciclo Inclusión de la Perspectiva y la Voz de las Infancias en la Infraestructura Pública de las Ciudades. El próximo será en mayo con la propuesta de workshop Experiencias de Diseño de Infraestructuras Locales con Perspectiva de las Infancias. Lógicamente vamos a esperar encontrarnos todos allí y para el cierre de esta actividad escucharemos las palabras de la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí nuevamente en nuestra querida San Martín. Gracias Fernando, Marcela, bueno, Cato, por supuesto, como parte integrante de este municipio, pero también como miembro del Gabinete Nacional. Agradecerle, por supuesto, a toda la CENAF, a Javier Lerner, pero a todos y cada uno de nuestros queridos compañeros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que hicieron posible este encuentro y que Francesco esté aquí en Argentina en estos días y que nos permita no solamente quedarnos con muchas preguntas sin respuestas desde la política en lo que tendremos que ser capaces de hacer justamente para construir lo que Francesco viene a romper, el paradigma de estas ciudades pensadas desde los adultos, con parlamentos en donde se discuten también las ciudades con voces de adultos y cómo en todo caso, cuál es el miedo que tenemos de poder permitirnos escuchar las voces de los niños y niñas. Creo que la Argentina tiene algunos ejemplos de lo que quizás se puede también empezar a plantear en esa escucha que tiene que ver con cuáles son los espacios que los adultos nos permitimos, no solamente del encuentro del juego, sin estar vigilando, sino de escuchar esas voces. Y cuáles son los espacios que se da la política para que esas voces, más allá del Consejo de Niñez, que muchas veces lo integran adultos. O sea que cuando un funcionario, un intendente, un parlamento local, como es un consejo deliberante, pretende escuchar las voces de niños y niñas, normalmente lo que ocurre es que aparecen adultos representando esas voces. Con lo cual, toda la tarea que tenemos que darnos para poder efectivamente empezar a escuchar lo que Francesco en esta conferencia ha citado prácticamente voces de niños que dicen o expresan en cartas o en alguna de las frases que trajo aquí, creo que es parte del ejercicio que la política también tiene que empezar a recomponer. Y que claramente en la Argentina miro este auditorio y siento que fuimos parte de una generación donde esa vida que contaba Francesco, posiblemente hoy en Italia esas ciudades están enfermas porque hay ausencia de niños y nosotros sentimos que vivimos en ciudades en donde lo público justamente tiene esta carencia de presencia de niños y niñas, a no ser de espacios públicos construidos con esta situación que contaba Francesco, cuando uno puede imaginar en cada uno de nuestros barrios dónde están los chicos y chicas y están claramente en todas y cada una de las características a las que hacía mención Francesco. Un arbusto, una plaza, lugares donde puedan esparcirse, encontrarse y donde siempre, además, por esta cuestión cultural, estamos nosotros, los padres o los adultos, cerca, ¿no? Y creo que, en definitiva, tenemos mucho para hacer, pero simplemente contarles que me parece muy interesante tomar el caso de Villa María. Le contaba a Fernando y a Gabriel que inmediatamente escuchando, hay una localidad del interior de nuestra provincia de Córdoba, gobernada por un compañero, además fue parte del gabinete de Abel Catopodis, Martín Gil, y que a mí me impactó la primera vez que me invitó a participar de un parlamento infantil. O sea, eran todos niños y niñas que venían con un ejercicio de parlamentos adentro de sus escuelas y que luego participaban activamente del diseño de la ciudad. Ya no solamente los concejales diseñando el espacio público, sino niños y niñas que se animaban a presentar proyectos, a explicarlos, a debatirlos, y que me parece que es un ejercicio, yo conozco solamente la experiencia de Villa María, que sería muy importante también empezar a trabajar para poder tener posibilidades de escuchar a estos niños y niñas en el diseño de las ciudades que planteamos. Seguramente nos van a traer una sociedad libre de violencias, una sociedad en donde el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes esté plasmado desde la posibilidad de lo que hacemos nosotros cuando no solamente diseñamos, sino cuando accedemos a cargos de representación que exigen justamente empezar a modificar algunos de estos hábitos. Decía
simplemente que cuando miraba este auditorio pensaba que muchos de los que nacimos en la Argentina en los 70 teníamos esa posibilidad. Le decía a Fernando, y seguramente no me equivoco, Cato, Fernando, Gabriel, fuimos parte de una generación que a los 5 años nos tomábamos un transporte público. En la gran mayoría de nuestros hogares no había vehículos, no había auto propio o individual ni familiar. Y a los 5 años íbamos con el pintor a la escuela, que por ahí el desarrollo de la escuela eran 5 o 6 cuadras, pero íbamos en colectivo, en transporte público, y que todo eso se fue perdiendo, y que posiblemente, no sé si mi madre o mi padre no tendrían miedo. Claramente había un ejercicio diferente de esta vida que deberíamos reconstruir, ¿no? En donde fuimos perdiendo todas estas libertades y donde claramente el miedo, quizás de manera desmesurada, como dice Francesco, fue limitando lo que hoy nuestros niños y niñas lamentablemente perdieron en esta crianza, en esta forma del riesgo de impedir la autonomía tempranamente para luego en todo caso agarrarnos la cabeza. Así que yo me voy con un montón de, no solamente de preguntas sin respuestas, sino con ganas de poder seguir trabajando con Francesco en estos días para poder claramente desde el Ministerio de Desarrollo Social, nos llevamos una tarea clara, el taller de bicicleta, simplemente me lo llevo como una tarea para desarrollar junto al Ministerio de Educación, porque, cortito y para terminar, no aburrirlos, en las recorridas que hacemos como ministros y ministras del Gabinete Nacional, Francesco, uno está acostumbrado a dialogar con adultos y también a recibir mucha demanda a través de cartas, sobre todo en áreas como las nuestras, de desarrollo social. Acá todo le debe pasar bastante, que le exijan puentes, asfalto, pero a desarrollo social, en una Argentina con esta profunda desigualdad social, somos ministras y ministros que nos vamos con carteras llenas de cartas. Y siempre me impactó qué pasa cuando viene un niño o una niña a traerte una carta. Y cuento esto para cerrar porque le estaba mostrando, no faltándole el respeto a Francesco, una imagen a Gabriel que refleja este hecho que sucedió hace 2 meses en San Juan. Vino un niño de 9 años llamado Valentín y me entregó una cartita. Yo estaba con el gobernador en una colonia en un acto público y me golpea la espalda y me dice, ministra, es para usted. Y yo pensé inmediatamente que era una carta de su madre que me acercaba. Me di vuelta y le pregunté en el medio del acto, ¿la escribiste vos? Sí, me dijo. Me retiré del acto y me fui a charlar con Valentín. Me alejé un ratito del escenario y me fui a charlar con él. Y la carta decía simplemente, soy Valentín, tengo 9 años, señora ministra, quiero que me posibilite la posibilidad de llegar a la escuela en bicicleta. Quiero tener una bicicleta para ir a la escuela y para ir al club a jugar a la pelota en bicicleta. En San Juan, Francesco no lo sabe, es la capital, digamos, del ascenso social del uso de la bicicleta. Es una provincia que ha instalado no solamente el Campeonato Mundial de Ciclismo, sino que todo se hace prácticamente en bicicleta. Por supuesto que inmediatamente de leer una carta escrita de puño y letra a un niño de 9 años pidiéndole a una ministra una bicicleta, que es para poder jugar justamente, hizo que le contara a Gabriel esta experiencia y inmediatamente nosotros nos pusimos a trabajar y estamos trabajando un proyecto con San Juan para que el derecho y la oportunidad a determinada edad de los niños y niñas de San Juan puedan tener una bicicleta, pueda ser parte de la política pública educativa y de desarrollo social de San Juan. Era simplemente esto, cómo a veces una simple carta y la voz de un niño o una niña perfora la capacidad de crear política pública de los adultos que integramos muchas veces los gabinetes. Si aprendemos a escuchar más, estoy convencida de que terminaremos armando no solamente el taller de Francesco, sino muchas políticas públicas que nos permitan vivir en una sociedad libre, justa y soberana. Muchas gracias. Las palabras de la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. De esta manera damos por culminada la actividad. A todos y todas por su presencia. Muchas gracias.